Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Dante, ¿cómo estás? Hola Elías, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Este es un espacio donde conversamos acerca de pronunciamientos del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional vinculados a temas laborales. El tema del día de hoy es reducción de remuneraciones. Vamos a conversar respecto de dos pronunciamientos que tienen que ver desde diversos puntos de vista cómo se puede ejecutar, o si es que es válido o no es válido, una reducción de remuneraciones en el marco de una relación laboral. Son dos sentencias muy particulares, una desde el punto de vista de reconocimiento de relación laboral y otra desde el punto de vista de si se configura o no un acto de hostilidad consistente en una reducción de remuneraciones. Antes de ingresar un poco más a detalle, recuerden ustedes que pueden ingresar a la página web del estudio y van a poder encontrar ahí información muy relevante, noticias, artículos, guías, videos y podcasts vinculados a temas legales de actualidad que siempre les viene bien revisar para poder tomar decisiones importantes. Esto nuevamente lo pueden encontrar en la página web del estudio en www.prcp.com.pe. Vamos un poco rápido al tema de las casaciones, Dante. ¿Te parece si comenta yo primero esta y luego volvemos contigo? Genial. En esta casación laboral 13128-2019 Lima, es un caso interesante, ¿no? Es, aparentemente es un típico reconocimiento de relación laboral. Una persona que trabajaba para una entidad pública a través de un contrato de locación de servicios que se renovaba de cada cierto tiempo, y cuando está a punto de cumplir los 5 años es desvinculada, ya no sigue prestando los servicios y en ese momento pide al Poder Judicial que se reconozca su relación laboral, se le readmite en el empleo, reposición en el empleo por generar un despido incausado, y además pide que se le reintegre una cantidad de, bueno, 2.000 soles, debido a que a partir del año 2 de los casi 5 años que tenía trabajando para la empresa, a partir de ese año su remuneración se redujo. ¿Ok? Se redujo a razón de 2.000 soles. Y lo que ella pide es que desde el año 2 hasta el año 5 que termina la relación laboral se haga un reintegro de remuneraciones y el pago de los beneficios laborales que corresponden, ¿no? A nivel de primera instancia se declaró fundada en parte la demanda, pero no por algunos conceptos de beneficios económicos o de reducción de remuneraciones, sino porque el periodo que fue reconocido no fue de 5 años, sino de 4 años y 10 meses. O sea, hubo un periodo que 2 meses que no se reconocieron como laborales. Y es por eso que se declaró fundada en parte. Se estimó el reconocimiento de relación laboral, se estimó el reintegro de sueldos y se ordenó la reposición de la trabajadora. A nivel de segunda instancia, porque la entidad pública apela, la Sala Superior de Lima señala que la sentencia de primera instancia es correcta, ¿no? Corresponde reconocer relación laboral, corresponde reincorporar a la trabajadora y sobre todo corresponde reintegrarle ese dinero que ella dejó de percibir por la reducción de remuneraciones. Y el razonamiento que tiene la sala es que no existe un convenio que haya sido suscrito por el trabajador, por la trabajadora y la entidad pública al amparo de la ley 9463 y por motivo de ello es que no hay un acuerdo de voluntades válido para optar por la reducción de remuneraciones y en consecuencia se tiene que ordenar el reintegro, ¿no? Y además hace una referencia que si permitimos que esta sea reducida la remuneración, pues estaríamos incurriendo en una situación que la ley no permite porque justamente el acto de hostilidad viene representado por la reducción inmotivada de remuneraciones de parte de los trabajadores. ¿Ok? Eso ocurrió en primera y segunda instancia. El caso va a Corte Suprema y la Corte Suprema le declara infundado el recurso de casación a la entidad del Estado. Básicamente le dice que solo es posible reducir remuneraciones cuando existe un acuerdo individual entre empleador y trabajador eh, y cuando esté en ese acuerdo expresamente pactado esta reducción de sueldo, porque no puede afectar de forma alguna los derechos que ya se hayan generado con motivo de la prestación de servicio. ¿Ok?
Continúa la Corte, dice, en el presente caso no existe ninguna cláusula en los contratos de locación de servicios suscrito entre las partes donde la actora haya aceptado expresamente la rebaja de la remuneración. ¿Ok? Y en función de ello, señala que corresponde hacer el reitero de la remuneración. Sobre la base de este pronunciamiento, Dante, tenemos estas pequeñas preguntas. ¿Bajo qué criterios es válido una reducción de remuneraciones hoy en el Perú? ¿Qué nos podrías indicar en torno a ello? Bueno, eh, si seguimos la jurisprudencia de la Corte Suprema, entenderemos que un supuesto necesario para hablar de cualquier reducción de remuneración es la aceptación por parte del trabajador, ¿no? O sea, ¿bajo qué criterios? El primero sería la aceptación por parte del trabajador, ¿no? Claro, eso limita mucho, ¿no? La posibilidad de aplicación entonces de reducción de remuneración. Sin embargo, si revisamos, hay una sentencia que hasta donde me acuerdo era la 20/2012, proceso de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional dice que, si bien es cierto, la reducción de remuneración puede ser consensuada, que es lo que estábamos hablando, también es posible una reducción de remuneración no consensuada, es decir, no aceptada expresamente por el trabajador. ¿En qué casos? Cuando haya, dice el Tribunal Constitucional, razones económicas, financieras u otras igualmente atendibles. Pero claro, eh, si seguimos, insisto, la jurisprudencia de la Corte Suprema, esto último que dice el Tribunal Constitucional se dejaría de lado. O sea, sí o sí tendrías que tener la aceptación del trabajador para la validez de la reducción de remuneración. Entiendo. Claro, hay, el tema de la aceptación, sí, particularmente, pero lo que me llama la atención de los pronunciamientos es que hacen esta referencia a la ley 9463, ¿no? Que sería el dispositivo normativo que los habilita para que el trabajador recién pueda aceptar una reducción, una rebaja de sueldo. Pero cuando revisamos esa norma, la 9463, en realidad la redacción nos quiere decir una cosa, me parece totalmente distinta, ¿no? Y sin ánimo de que se pueda entender que estoy llevando esa discusión, digamos, bajo mis propias palabras, vamos a mostrarlo. Permíteme un segundo, que es una norma de verdad demasiado, demasiado antigua. Ustedes lo van a poder ver en un segundo. Listo. Ahí puedes ver mi pantalla, ¿sí, no? Esta Sí, es esta es la ley 9463. ¿Ok? Disponiendo que la reducción de remuneraciones aceptada por un servidor no perjudicará los derechos adquiridos por servicios ya prestados, debiendo computarse las eliminaciones por años de servicios de conformidad con las remuneraciones percibidas hasta el momento de la reducción, ¿no? Aquí la norma nos dice, es un solo artículo, ¿no? La reducción de remuneraciones aceptadas por un servidor no perjudicará de forma alguna los derechos adquiridos por servicios ya prestados. O sea, en realidad es la misma redacción del título de la norma, está en el artículo único. Pero lo que regula es una consecuencia, ¿no? O sea, ya hay un acuerdo previo de reducción de remuneraciones que es válido fuera de esta norma, y lo que hace la norma es decir, oye, si hay un acuerdo de reducción, esto no puede afectar los servicios que ya prestaron y los años de servicios anteriores. Eso se mantiene con la norma que estuvo vigente en esa oportunidad, con el sueldo que estuvo vigente en esa oportunidad. Pero no nos dice que a partir de la 9463 recién sea válido un pacto de reducción de remuneraciones. Me parece que la jurisprudencia, en todo caso, esta argumentación de la sala y de la Corte Suprema con relación a que a partir de esa norma se permite la reducción de remuneraciones, no es correcto, porque esa norma no habilita una reducción de remuneraciones. No, no es que a partir de esa ley recién es posible pactar reducciones. La libertad de reducir, de llegar a un acuerdo y reducir las remuneraciones está vigente, no requiere esa norma. Si quitamos esa norma del ordenamiento jurídico, las partes pueden seguir pactando reducción de remuneraciones. No es que sea una norma claro.
el Estado. Mira, mira qué interesante. Lo que pasa es que y esto, qué bonito que hagamos dato laboral porque estás rompiendo un mito, ¿no? Vamos a llamarle así, un mito jurídico, ¿no? El mito jurídico, que lamentablemente lo repiten los jueces de todas las instancias de nuestro país, es que a partir de esa norma es que se puede reducir las remuneraciones con aceptación del trabajador. Y lo cierto es que eso no es correcto. Siempre el acuerdo de voluntades ha podido y ha permitido la reducción de remuneraciones. Eh, Más bien, es regla general de los contratos, y esto lo sabes tú mejor que yo, es que para poder alterar los términos del contrato necesitas consentimiento. Entonces, si tú acordaste con un trabajador el pago de determinada contraprestación o llamada remuneración y lo quieres alterar, el propio Código Civil te dice que no puedes hacer eso. No lo puedes hacer. Necesitas consentimiento. Hay casos muy limitados en los que el ordenamiento lo permite. Entonces, ¿y sabes qué? No sé si has descansado en este día. Esa norma, más bien lo que te dice es que las indemnizaciones, ¿no? A ver, acordémonos del contexto del COVID, ¿no? Para que se entienda un poquito mi razonamiento. Cuando entra la pandemia, marzo de 2020, muchos empleadores tuvieron digamos, tuvieron que tomar la difícil decisión de reducir remuneración para salvar puestos de trabajo. Sin embargo, hubo algunos casos en el que aún con la reducción de remuneración, igual tuviste que despedir a trabajadores luego. A esos mismos trabajadores que les habías reducido la remuneración, Ujú. ¿no? Y claro, algunos trabajadores decían, oye, ¿cómo se debe calcular mi indemnización por despido? ¿Con la remuneración reducida o con la remuneración antes de la reducción? Si seguimos la 9463, o sea, si pensamos que la 9463 está vigente, no se puede calcular con la última remuneración, sino con la anterior. Exactamente. Exacto. En un corte, correcto. O sea, si nuestra lógica de los jueces es que la 9463 está vigente hoy, ergo, todas las reducciones de remuneración, aún pactadas, y luego generas un despido, las indemnizaciones, porque ese es el ámbito de aplicación, las indemnizaciones generadas tendrían que calcularse con la indemnización no reducida, con la remuneración no reducida. Entonces, yo tengo mis discrepancias con esto, obviamente, pero eso era lo que quería la 9463, que Correcto. si te reducen la remuneración, las indemnizaciones no se vean afectadas. Claro, Exacto. tratando de evitar el doble impacto, ¿no? O sea, oye, si ya te bajaron el sueldo, no te pases, pues te van a bajar el sueldo, y encima, todas las indemnizaciones que has generado hasta ese momento también se van a reducir, no parece coherente, ¿no? Y es eso, ¿no? Es eso. Correcto. Y otro punto también que llama la atención de este pronunciamiento es que, o sea, es una trabajadora que sí renovaba contratos de locación de servicios. No, no es el típico caso de orden de servicio, en donde no hay participación del trabajador. No, aquí habían contratos de locación de servicios firmados por la trabajadora. Es decir, imaginemos, año uno, remuneración 8.000 soles. Año 2, remuneración 6.000 soles. Año 3, remuneración 6.000 soles. Año 4, remuneración 6.000 soles. Entonces, lo que hace el Poder Judicial es decir, oye, como desde el año uno está desnaturalizado toda la relación laboral, todas las demás renovaciones que ella firmó, entre ellas en donde bajaba el sueldo de 8.000 a 6.000, son inválidas, ¿no? Y por tanto, tenemos que ordenar el reintegro de esa reducción de 2.000 soles que tuvo por cada año. Bueno, por todos los meses de cada año, ¿no? Entonces, si vamos a desnaturalizar una relación laboral, desde mi punto de vista, de repente puede ser muy ofensivo para otras personas, esta desnaturalización viene respecto de eh, el intento de exclusión del ámbito laboral de una prestación de servicios que está desnaturalizada, pero no tiene nada que hacer con respecto de los demás pactos que estén dentro del contrato.
no es que sean nulos de forma automática. Desde mi punto de vista está bien. Hay una relación laboral continua que reconocer desde el año 1 hasta el año 5, hasta el año 4, pero los pactos que existieron, porque habían contratos firmados, son contratos que tienen validez en la medida de cláusulas que no impidan la configuración de la relación laboral. El asunto de pactar la contratación de, 6.000, de 8.000 soles en el año 1 y cambiarla en el año 2 y subsiguientes a 6.000 soles, desde mi punto de vista es válido. Y se debería respetar ese pacto porque la trabajadora acepta ya no ganar 8.000 soles, sino ganar 6.000 soles del año 2 hasta el año 5. Entonces, desde mi punto de vista, esa manifestación de voluntad es válida. El efecto desnaturalizador va respecto del intento de exclusión de esta relación civil del ámbito laboral, pero no respecto de ese pacto de cuánto iba a percibir mensualmente, porque para eso sí era válidamente posible que ella pueda firmar ese tipo de contratos. No sé qué piensas respecto de esto. Mira, qué interesante, ¿ah? Por eso es bonito el derecho, ¿no? Este, claro, lo que pasa es que en un escenario normal, si tú eres trabajador y te bajan el sueldo, claro, ahí resulta razonable pedir la autorización expresa o la aceptación expresa porque no hay ningún momento contractual. O sea, el momento contractual ya se dio al inicio. O sea, el momento de consolidación del contrato, si lo queremos llamar así, ya ocurrió cuando iniciaste tu contrato de trabajo. O sea, luego, si quieres modificar lo que habíamos dicho en el Código Civil, si quieres modificar los términos contractuales, tiene que haber aceptación. Sí, claro. Para lo cual tendrá que haber un momento convocante, ¿no? ¿no? Convocas al trabajador, oiga señor, venga usted, le vamos a bajar el sueldo, estas son las razones, ¿usted acepta o no acepta? Sí, acepto, bueno, ya, o no acepta, ¿no? Plum. Por eso tiene sentido este criterio del Poder Judicial, no este, no, sino los criterios del Poder Judicial en el sentido de que tiene que haber aceptación. Claro, porque si estás alterando los términos contractuales y no hay un momento convocante, tiene que haber un momento convocante, tienes que generar un momento convocante para que el trabajador acepte o no acepte. En cambio, en este caso que estamos analizando, Elías, hay un montón de momentos convocantes. En cada renovación. En cada renovación te están preguntando, ¿estás aceptando la reducción? ¿No? Entonces, claro, ahí viene el tema de, no, es que debió establecerse un pacto expreso de aceptación de reducción. Yo cambiaré la pregunta. El trabajador estaba de acuerdo. O sea, ¿qué cosa estaba haciendo el trabajador en cada momento de celebración del contrato de locación de servicios? Manifestando su voluntad con todos los términos del contrato. ¿Había o no había voluntad de aceptar el sueldo? Sí. Y si el sueldo es reducido y lo estás aceptando, ¿qué cosa estás haciendo? Está llegando a un acuerdo válido. O sea, Ah, no hay nadie regular ahí. lo que pasa, Elías, es que es muy fina la distinción. Mm. Quizás demasiado fina como para exigirla, ¿no? Sí, bueno, el efecto Pero desnaturalizador, para eso está el dato laboral, ¿no? el efecto desnaturalizador como el rayo pudiente después tiene unos efectos medios extraños, a veces con los contratos laborales, ¿no? Es lo que pasa a veces, ¿no? Con las jurisprudencias. Pero sí, hay muchas cosas interesantes en esto para poder ir avanzando y no quitarle muchos tiempos a todos. Y vamos a la siguiente sentencia que está vinculada ahora con actos de hostilidad, ¿no? ¿Te parece si tú la revisas o quieres que yo la... Sí, porfis, tú. Ya. Esa casación 27904 del 2019 de Lima es un caso muy interesante también, ¿no? Aquí tenemos a varios demandantes que formaban parte de un sindicato, ¿ok? Y sindicato, digamos, vinculado a la rama médica. Entonces, esos trabajadores señalan que hay una reducción de remuneraciones de parte de la empresa que es injustificada porque se disminuyeron la cantidad, pero se disminuyó la cantidad de guardias hospitalarias nocturnas que tenían. Y claro, a menor cantidad de guardias hospitalarias nocturnas, menos cantidad de remuneración variable por esas guardias hospitalarias.
Entonces ellos dijeron, oye, ahora la empresa que ha reducido esta cantidad de horas hospitalarias para mí, hay una significativa reducción de lo que yo percibo mensualmente y para mí, como persona afiliada al sindicato, es una reducción de remuneraciones que además tiene como móvil el hecho de que yo sea afiliado al sindicato. En resumidas cuentas, ese es el caso. Lo ponen a consideración del Poder Judicial y claro, en primera instancia, cuando ya está el debate con la empresa, lo que hace la empresa es decir, oye, lo que yo he hecho en realidad es establecer un criterio de equidad para las guardias nocturnas, porque anteriormente se había establecido que solo un determinado grupo, así como los controladores aéreos, como que siempre hacían las guardias nocturnas, ¿ya? Los controladores aéreos siempre hacen horas extras, ya. Aquí este grupito de personas que están ahora reclamando eran las que siempre hacían las guardias nocturnas. Lo que hace la empresa es hacer un criterio de equidad y que sean trabajadores que vayan escalando de forma alterna, para que puedan realizar ellos las guardias nocturnas. De tal manera de que si antes hacía una persona 20 guardias nocturnas, ahora hacía 10, porque esas otras 10 que no hacía, lo hacía una persona que antes no hacía guardias nocturnas. Todo un criterio de equidad para todos. Y cuando el Poder Judicial revisa esto en primera instancia, dice, oye, aquí no hay ninguna irregularidad, ¿no? Aquí la modificación de las guardias nocturnas se ha debido a que las mismas debían ser otorgadas de forma equitativa para todos los trabajadores, no solamente para un grupo, para todos. Cuando el caso llega a segunda instancia, la segunda instancia dice, es cierto, aquí lo que yo puedo ver es que el jefe de la unidad orgánica ha establecido una propuesta de tratamiento equitativo para todos los trabajadores. Y además, los demandantes, nos dice la sala superior, no han acreditado que las nuevas programaciones tengan relación directa con un acto de hostilidad o que exista un ánimo de querer reducir injustificadamente sus remuneraciones. Entonces, más allá de la evidencia objetiva, lo que le dice la sala a los trabajadores es, oye, yo no veo que me hayas dado más información para yo creer que hay una reducción de remuneraciones. Aquí lo que hay una reorganización interna de cómo se llevaban a cabo las horas nocturnas y eso definitivamente va a tener un efecto, pero no solo es negativo, sino también positivo para aquellos que antes no tenían esta posibilidad. Cuando llega el caso Suprema, la Suprema dice, no, aquí no hay acto de hostilidad de ninguna manera, porque lo que hace la Corte al analizar es verificar que sí existe un criterio razonable y objetivo por parte del empleador para reorganizar las guardias nocturnas. Y esta reorganización, que si bien es cierto puede tener un efecto en la remuneración, no es un acto de hostilidad porque tiene un sustento razonable y un sustento objetivo. Lo que nos dice además la Corte es que no es razonable señalar que estos actos de hostilidad tengan pues como finalidad afectar a los trabajadores sindicalizados porque, oh sorpresa, cuando se revisa el caso, los trabajadores afectados no eran trabajadores afiliados al sindicato en el momento que se reorganizó las guardias nocturnas. Así que para la Corte Suprema no hay ni acto de hostilidad ni acto antisindical, incluso lo termina de decir de alguna manera la Corte. Con lo cual, Dante, tenemos aquí una gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si la remuneración variable de pronto se reduce un poco o se reduce totalmente, ¿no? Si ya deja de cumplirse ese supuesto para generar la remuneración variable. ¿Estamos ante una reducción de remuneraciones? Aparentemente la Corte nos dice que no, pero ¿qué nos puedes decir adicionalmente a ello? Claro, lo que pasa es que hay remuneración que puede estar sujeta a condición, ¿no? O sea, si la remuneración está sujeta a condición, es decir, al cumplimiento, a la ocurrencia de determinado hecho, que puede ocurrir o no, eh, claro, hay una disminución de ingresos, claro, que es una consecuencia, pero no hay una reducción de remuneración. Lo que pasa es que la condición ya no se cumple. La condición, en este caso, para el pago de las guardias, era qué cosa, realizar la guardia. Si ya no realizas guardias, ya no hay pago por las guardias. Entonces, no es que te han reducido tu remuneración, es que ya no ocurre el acto que gatilla, en este caso la condición, para percibir esos ingresos. Entonces, sí, es muy común, ¿no? Lo vemos en estos temas de bonificaciones, ¿no? De comisiones, etc., donde a veces el trabajador dice, oye, pero ¿por qué no me han reducido mi remuneración porque no estoy recibiendo lo que recibí antes? Sí, pues, pero se puede haber modificado
las condiciones necesarias para que tengas derecho a recibir justamente esos ingresos, ¿no? Me parece acertada la sentencia de la Corte Suprema y bastante didáctica, ¿no? Porque creo que explica bastante bien por qué no es que se puede considerar como acto o sea, no es una reducción de remuneración y por tanto no es un acto de hostilidad también, ¿no? Exacto. Exacto. Me parece también bastante clara la sentencia de la Corte con relación a los parámetros. No es que se trate de una actuación arbitraria o antojadiza del empleador. Hay un sustento, ¿no? Y a veces estas reorganizaciones pues, de los turnos o de las guardias tienen algunos activos y pasivos, ¿no? Ahí van a haber personas que sí te van a estar en descontento, ¿no? Pero bueno, estas son dos de tantas sentencias que nosotros tenemos respecto a regulación de remuneraciones que queríamos compartir el día de hoy. Por temas de tiempo, estamos un poco ajustados y hemos tratado de hacerlo un poco más rápido y presentar los criterios de la Corte sin perjuicio de aterrizar en algunos aspectos controvertidos en cada uno y quitar un poco esta idea de repetir bajo la ley número tal si es posible, bajo determinados criterios siempre es posible. Esto de siempre si es así o siempre la Corte lo ha hecho es lo que queremos justo aquí detenernos un poco, pensar si es correcto o no es correcto y sobre la base de ello continuar en esa misma línea o en todo caso buscar cómo modificar algunos criterios de la Corte, ¿no? Es importante siempre conversar esto contigo, Dante, te agradezco mucho por el tiempo que has tenido ahora. Lo que vamos a tocar en la semana siguiente, como lo hemos conversado anteriormente, es el tema de las políticas de control de alcohol y drogas en las empresas. Bueno, es una política muy importante que en algunas empresas lo establecen al 100% o en todo caso, cero tolerancia de alcohol y drogas, sobre todo en actividades de alto riesgo como puede ser la actividad minera, la actividad de construcción. Entonces vamos a analizar en qué supuestos o cuándo se puede aplicar esta política para poder presentar un despido y cuándo se podría entender que la aplicación de esta política podría generar no un sustento de despido, sino alguna vulneración de un derecho del trabajador, ¿no? Hay pronunciamientos muy interesantes que hemos encontrado para poder compartirlos con ustedes. Así que antes de cerrar el tema, ante tus palabras finales con relación al programa que hemos No, tenido. Elías, gracias a ti. Es importante tenerlo en cuenta. Igual se recomienda a los empleadores siempre tener pactos de reducción de remuneración. Más allá de que la 9.463 no sea la norma idónea, siempre es recomendable si vamos a reducir remuneración, justificarla y tener aceptación del trabajador. Eso se recomienda. Y bueno, vamos a hablar de una muy reciente sentencia de la Corte Suprema de un tema tan polémico como las posibilidades que tienen los empleadores de la política cero, ¿no? En cuanto al consumo de alcohol y drogas en el centro de trabajo. Muy bien, así quedan todos invitados para la siguiente sesión de sábado, de sábados, de dato laboral, perdón, sigo pensando en sábados laborales, que era un programa genial también. Para la siguiente sesión de dato laboral, para poder conversar acerca de ese tema tan interesante. Muchas gracias y que tengan una buena noche y una buena semana. Muchas gracias, Dante. Cuídate, Elías, que estés bien. Chao. También todos, gracias.